Hola gente, mientras preparo un vídeo sobre la misteriosa firma de Colón, que mi trabajo me está costando y ya os explicaré por qué, he querido hacer que también es una historia secuestrada, aunque sea una historia reciente, pero que, aunque la mayoría de los que aún estamos vivos la estemos viviendo, la memoria es débil y la información es tanta que se nos olvida rápidamente. El tema viene por dos hechos que se dieron casi simultáneamente. Uno, escuché en alguna cadena de televisión, cosa rara porque estoy divorciada de ella para que no me amargue la vida a diario, que a una señora la habían multado con 2.000 euros por dejar una caja de cartón en el suelo al lado del contenedor. La señora decía que, una, el contenedor estaba lleno y no lo podía meter, y otra, que no había sido ella sino un empleado. De todas formas, la caja en cuestión llevaba la etiqueta con todos sus datos, y la policía la encontró rápidamente para poder ponerle la multa porque la caja, la dejase quien la dejase, era suya. Gente, quitad las etiquetas a las cajas porque se puede dar el caso de que ante esta eventualidad, alguien que se encuentre con el contenedor lleno saque las que tú has metido para meter las suyas y deje las tuyas en el suelo y vete tú a demostrar que tú la metiste dentro. Ahí lo dejo. El otro hecho es el de una señora desempleada a sus casi 65 años que relataba una situación rocambolesca, ya que por un lado, si ya es difícil encontrar trabajo, a su edad ya no la contrataba nadie, porque querían a alguien que se quedara para siempre, y ella solo se podía quedar unos meses. Vamos, que me digan a mí quién se queda hoy en día para siempre en una empresa con el tipo de contratación que tenemos. Y tampoco podía tener ninguna ayuda porque no cumplía los requisitos. Entre la historia de la caja del cartón y la de la señora, se me ocurrió que no solo la historia antigua está tergiversada, sino también la que estamos viviendo en la actualidad y que nos tienen a todos engañados. Así que este vídeo se divide en dos partes, o mejor dicho en tres, porque primero voy a hacer una breve explicación de cómo yo viví, al igual que muchos de vosotros, mi inocente infancia y la salida al mundo real, que desde luego no se parecía en nada a este. Después, por el tema de la señora, vamos a darle una vuelta a lo del estado del bienestar, que si esto es bienestar que venga Dios y lo vea. Y por último, un repasillo a las cosas de lo más extrañas que están prohibidas y que casi nadie sabemos. Os aconsejo quedaros hasta el final del vídeo porque la cosa tiene tela. Y ya sabéis, si os gusta el canal, suscribíos y dadle a las notificaciones que así os enteráis de cuando publico el siguiente vídeo y de paso me ayudáis a mí a ver si un día don YouTube decide que me puede dar una propinilla que me ayude en mi esfuerzo. Empiezo pues con una historia que a los que han nacido en la década de los 50-60 os resultará conocida. El estado del bienestar. Hasta que no salí del cole, allá por 1976, nunca antes había oído hablar del estado de bienestar. En temas políticos, lo único que nos enseñaban en el cole religioso, únicamente de niñas, claro, porque en la época mezclar niños y niñas en el cole era algo impensable, era una asignatura que nosotras llamábamos ingenuamente política, pero cuyo nombre real era Formación del Espíritu Nacional, y consistía en, y cito literalmente, es misión de la educación primaria mediante una disciplina rigurosa conseguir un espíritu nacional fuerte y unido e instalar en el alma de las futuras generaciones la alegría y el orgullo de la patria, de acuerdo con las normas del movimiento y sus organismos. Ahí es nada. A decir verdad, al menos en mi cole nadie prestaba mayor atención a este tostón de asignatura que memorizábamos con pinzas como loros justo antes del examen, con el fin de aprobar la asignatura y que olvidábamos después tan rápidamente como era posible. Vamos que, en teoría, aquella asignatura pasaba por nuestro cerebro sin pena ni gloria. O eso creíamos, porque ahora sabemos que gracias a la PNL, programación neurolingüística, todo lo que se repite una y otra vez queda en nuestra memoria como un residual y transforma los hábitos y las creencias. Al salir de la burbuja protectora del colegio, nos dimos de bruces con una realidad bien distinta, y es que la gente estaba descontenta, muy descontenta, y había diariamente manifestaciones por doquier en contra, principalmente, de los cierres de fábricas y el despido masivo de trabajadores. ¿Qué rayos había pasado en el mundo mientras a nosotras nos habían hecho creer que vivíamos en un mundo en el que lo único importante era el respeto y la obediencia a los padres y a las instituciones?
Pues había pasado nada más y nada menos que la dictadura se había terminado en 1975 con la muerte del dictador. A decir verdad, no todo fue malo durante aquella época. En cualquier sistema hay bueno y malo, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero sí es verdad que algunos sufrieron más que otros, sobre todo los que no estaban de acuerdo, como es natural en estos casos. Sin ir más lejos, algunos de mis familiares, que no nombraré por respeto a su memoria, habían estado varias veces condenados a muerte, mientras otros gozaban de una situación privilegiada. Claro está que no siempre era gracias a sus ideas, sino al lugar de residencia donde les había tocado quedarse. Pero eso es otro tema y no me quiero ir por las ramas. A lo que iba. Cuando empezó a hablarse en España del estado del bienestar, nosotros ya íbamos tarde como siempre. El término estado del bienestar, al parecer, fue acuñado por el entonces arzobispo de Canterbury, William Temple, en 1945, tras la Segunda Guerra Mundial. Aunque existen precedentes similares en Inglaterra con las Poor Laws, leyes para pobres, y antes aún en la Francia del Segundo Imperio con l'État-providence o Estado-providencia, que proponía proveer de recursos a los más pobres. Aunque estoy casi segura de que la cosa viene de más lejos, sobre todo del movimiento llamado Ilustración, que empezó en el siglo XVII y terminó a primeros del X. Todo empezó a fraguarse con un tratado sobre la ciudadanía escrito por un sociólogo inglés llamado Thomas Humphrey Marshall, nacido en Londres en 1893 y fallecido en 1981. Marshall, en este tratado, publicado en 1950, analiza el desarrollo de la ciudadanía desde 3 puntos de vista: el desarrollo de los derechos civiles, los derechos políticos y los derechos sociales. Con ello introduce el concepto moderno de derechos sociales al que se accedería no sobre la base de pertenecer a alguna clase social o necesidad, sino por el mero hecho de ser ciudadano. Proclamó que solo puede existir la ciudadanía plena cuando se tienen los 3 tipos de derechos y que estos no dependan de la clase social a la que pertenezca. Y os pego este rollo porque con eso, tachán, ya estaba la polémica servida. Claro está. Pero eso debió de hacer mella en muchas mentes pensantes, porque pocos años después, pocos para lo que suelen tardar en calar los cambios de ideas en la historia, se contemplaría como una idea lícita. A que esta idea se pusiera en marcha más o menos rápidamente, contribuyeron 2 hechos importantes en nuestra historia reciente: la Gran Depresión de 1929 y la Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. Vamos, cuando la gente estaba más pobre que las ratas, pasaban más hambre que un maestro escuela y estaban hasta las narices. Entonces, estos empezaron a protestar y los dirigentes de la época decidieron que algo tenían que hacer, no como ahora. Como no, los primeros en implementar algo similar al estado del bienestar fueron los americanos, aunque su modelo no se aplicó en Europa. Aquí, más chulos que un 8, no surgió un modelo, sino 4: el nórdico, el continental, el anglosajón y el mediterráneo. El modelo nórdico incluye Islandia, Noruega, Suiza, Finlandia, Dinamarca y Países Bajos. El modelo continental incluye Austria, Bélgica, Francia, Alemania y Luxemburgo. El modelo anglosajón, Irlanda y Reino Unido. Y el modelo mediterráneo, Grecia, Italia, Portugal y España. Evidentemente están en orden de aparición y de beneficio. ¿Dónde estamos nosotros? Pues los últimos, claro, como está mandado. A España el estado del bienestar llegó a trancas y barrancas, tarde y mal. Pero comparado con lo que teníamos, nos pareció gloria bendita. Muchos y muchas ilusos e ilusas creyeron o creímos que eso consistía en algo así como Robin Hood: quitar el dinero a los ricos para dárselo a los pobres. ¿Pero estamos todos locos? ¿Qué culpa tienen los ricos de ser ricos? Y más aún, los pobres son pobres porque quieren, y son unos vagos, porque el sol sale cada día y da las mismas oportunidades a todo el mundo. Sí, claro, vete tú a un banco a pedir dinero para montar un negocio y fomentar tu autoempleo si no tienes un duro, a ver cuánto te da. Supuestamente el estado del bienestar es, y cito, entendemos el estado de bienestar las intervenciones del Estado tanto en nivel central como en los niveles autonómicos y local, dirigidos a mejorar el bienestar social y la calidad de vida de la población. Los 3 pilares del estado del bienestar son la reducción de la pobreza, la protección contra los riesgos del mercado de trabajo
y las recompensas por la participación al trabajo. Vamos, traducido, que vamos a intentar que no haya pobres, que la gente no se quede sin trabajo cada 2 por 3 y que si trabajas tengas una recompensa mayor que si no trabajas, como si se pudiera elegir. Así que para intentar que no haya pobres, la gente tiene que poder ganarse la vida, y para poder ganarse la vida hay que trabajar. Entonces, para que las empresas se lo piensen 2 veces antes de despedir a un trabajador, bajo el punto de vista de que los empresarios son ricos malvados que se frotan las manos pensando en la gente a la que van a despedir, suben las indemnizaciones por despido. Para que, si te quedas sin trabajo porque el malvado empresario te ha despedido, crean los seguros de desempleo. Una parte del coste de ese seguro sale de tu salario y la otra parte del bolsillo del empresario. Pero ojo, que la cosa parece fácil, pero a la hora de cobrar un desempleo que tú mismo te has estado pagando, hay decenas de cláusulas para cumplir que, oh desgracia, a veces no cumples. Por ejemplo, si eres tú quien se despide porque estás hasta las narices de que un empresario realmente malvado te haga la vida imposible, en ese caso papá Estado te castiga por ser tan mala persona que no eres capaz de aguantar y te niega la recepción de ese dinero que tú te habías pagado previamente. Pero claro, es que el estado del bienestar se debe entender como el conjunto de actividades desarrolladas por los gobiernos con finalidades sociales y redistributivas a través de los presupuestos del Estado. Por ejemplo, las llevadas a cabo por un organismo llamado Seguridad Social que se ocupa de la distribución del dinero recaudado para tales fines, como subsidios de desempleo o vejez, cuidados sanitarios, sistema de salud gratuito y universal, servicios de educación, garantizar el acceso al conocimiento de todos los ciudadanos y provisión de vivienda, alimentación y otros servicios asistenciales, etcétera, etcétera. Pues bien, desde la implementación en España, allá por los 80, del estado del bienestar, yo pienso, por no afirmar, que hemos pasado al estado antibienestar. Con el paso de los años se ha acuñado un nuevo término: personas en riesgo de exclusión social, que deberían ser las que no entran en el baremo del bienestar antes mencionado, y que son definidas en el Instituto Nacional de Estadística como, y cito textualmente, según la Estrategia Europa 2020, se consideran personas en riesgo de pobreza y o exclusión social a la población que se encuentra en alguna de las 3 situaciones que se deciden a continuación. Personas que viven con bajos ingresos, 60% de la mediana del ingreso equivalente o por unidad de consumo en el año anterior a la entrevista, y o personas que sufren privación material severa, 4 de los 9 ítems definidos, y o personas que viven en hogares con una intensidad de empleo muy baja, por debajo del 20% del total de su potencial de trabajo en el año anterior a la entrevista. En caso de estar incluidas en 2 o 3 condiciones, las personas se contabilizan solo una vez. Personas en riesgo de pobreza después de transferencias sociales, es decir, personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 60% de la renta mediana disponible equivalente después de transferencias sociales y los ingresos corresponden al año anterior al de la entrevista. Carencia material severa. Ojo, la carencia material severa es la proporción de la población que vive en hogares que carecen al menos de 4 conceptos de los 9 siguientes. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada 2 días. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos. Entre paréntesis, cita de 650 euros. 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal, hipoteca o alquiler, recibos de gas, comunidad, etc., o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. No puede permitirse disponer de un televisor. Y 9. No puede permitirse disponer de una lavadora. Ojo al dato que dice
Este indicador no se aplica a las personas de 60 y más años. Para no alargarlo, os dejo el link para leer el texto completo en los comentarios. Pues bien, resulta que luego, oh sorpresa, el Servicio Nacional de Empleo, así como la Seguridad Social, consideran que las personas en riesgo de exclusión social son, y cito, son consideradas las siguientes: internos y ex-reclusos, toxicómanos y alcohólicos en proceso de rehabilitación, minorías étnicas, perceptores de la renta mínima de inserción, víctimas de violencia doméstica, jóvenes de 18 a 30 años que hayan estado tutelados por la Administración, inmigrantes ajenos a la UE y emigrantes retornados con graves necesidades personales y familiares. Y punto pelota. Conclusión: que si tienes más de 60 años y las empresas no te contratan porque los hombres las prefieren rubias y las empresas los prefieren jóvenes, apáñatelas como puedas, Pedrín, que no tienes nada de nada. Que si eres una persona normal y corriente, que por circunstancias de la vida no tienes ni lavadora porque se te ha roto o la has tenido que vender para comprar comida, apáñatelas como puedas. Porque aun habiendo una cosa que dicen que existe, que se llama ingreso mínimo vital, se rumorea que ninguna persona normal y corriente la ha visto jamás. Y que si pides ayudas, después de pasar por 3,5 millones de pasos burocráticos, llamadas a teléfonos que cortan la llamada nada más que suena, que hacen un bucle y te devuelven al mismo sitio, que te ponen un robot respondedor que te infla las narices repitiéndote malévolamente 1000 veces a qué teléfono tienes que llamar mientras se ríen en secreto sabiendo que nunca podrás hacerlo, aportaciones de documentos más viejos que tu abuela que ya no sabes de dónde sacarlos, y un largo etcétera, te encontrarás con la mayor cana de panoli que se le puede quedar a uno cuando te lo deniegan por silencio administrativo, que es exactamente eso, que no te responden. ¿Cómo se te ha quedado el cuerpo? Pues seguimos para bingo. Tercera parte, las prohibiciones, con multas incluidas, claro, que si no, no tiene gracia. Siempre han existido prohibiciones desde los tiempos de las cavernas, me imagino, en que por razones de convivencia comunitaria tenía que haber cosas que no se pudieran hacer. Claro, en esos tiempos, me imagino yo, que la multa sería desde un garrotazo a echarte para siempre de la tribu. Pero ahora no. En algún momento indefinido, los dirigentes correspondientes se dieron cuenta de que hacer pagar por algo que habías hecho mal era más rentable para las arcas del Estado que darte un garrotazo o echarte del pueblo. Ojo al dato, que la multa te la ponen aunque no tuvieses ni idea de que no se podía. Recordad que el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Vamos, que deberíamos hacer todos la carrera de Derecho, porque con la cantidad de leyes que hay, que me digan a mí quién se las aprende todas. En los años que tengo de vida he visto aumentar el número de prohibiciones de manera exponencial en el tiempo. Es decir, que si hace 20 años, por decir algo, había 100 cosas prohibidas, y me quedo corta, lo sé, la cosa se ha incrementado a una velocidad de pasmo y ahora debe haber 100.000. También por decir algo y también me quedo corta. Si seguimos así, un día solo habrá un texto de ley diciendo, por ejemplo, cualquier cosa que se te ocurra está prohibida. Como no habría horas suficientes en un vídeo para relatar todas las cosas que tenemos prohibidas, me voy a centrar solo en algunas que son raras de narices, que la explicación se la sacan de la manga y que la mayoría de nosotros no sabemos. Pero no os olvidéis eso de que no es impedimento para que te lleves un multazo si en toda tu inocencia se te ocurre hacer. Como os decía, el tema de las prohibiciones fue aumentando en forma exponencial hasta que en el 2015 se abrió la veda con lo que se dio en llamar la Ley Mordaza. La cosa dio entonces mucho que hablar, muchas protestas y manifestaciones, pero como siempre, para nada sirvieron y con ella nos hemos quedado. Vamos, que mientras que a los ciudadanos de a pie cada vez nos quitan más cosas que podemos hacer, Papá Estado tiene cada vez más formas de reprimirnos y de sacarnos el poco dinero que tenemos. Lo siento, pero es que yo lo veo así. No me voy a poner a relatar la Ley Mordaza porque la podéis encontrar masivamente por internet y porque ya más o menos todos sabemos de qué va. La menciono únicamente porque estoy firmemente convencida de que fue el detonante de que bajáramos los brazos y a partir de ahí ya no nos extrañe nada
y digamos amén a todo lo que nos prohíba. Mencionaré brevemente lo principal, por si hay alguno que aún no sabéis. Prohibido grabar fotografías a policías. La ley Mordaza condena el uso no autorizado de imágenes de policías que pueda poner en peligro la seguridad personal o familiar de los agentes, de las instalaciones protegidas o en riesgo para el éxito de una operación. Los periodistas, el cuarto poder, sí podrán grabar a los agentes siempre y cuando el uso de esas imágenes sea informativo. Bueno, eso es lógico porque después de los atentados que sufrimos durante décadas en nuestro país, deben protegerse, pero eso da manga ancha a cualquier abuso policial. Aunque la mayoría de los agentes son muy majos, también sabemos que de vez en cuando a alguno se le va la olla, como a cualquier ser humano con un mal día. Prohibido organizarse a través de las redes sociales. Vamos, que convocar una manifestación o cualquier otra cosa, nada de nada. Y aunque pensemos que no, eso puede incluir cualquier otro tipo de evento. Ojo al dato. Prohibido drogarse en la calle. Vamos, que te puedes poner hasta arriba en tu casa y luego salir a la calle a dar la tabarra a quien sea. Pero en la calle que no te pillen ni con el resto de un porrillo que te quedó de la noche anterior. Te lo fumas en tu casa, faltaría más. Lo que no dice es que si te la metes al bolsillo y se te olvida ahí hasta que laves el pantalón o la camisa, también pringas. Y que conste en acta que yo no defiendo las drogas. Prohibido el botellón. Entre paréntesis, beber alcohol en la calle. Si te cazan bebiendo en la vía pública, prepárate para un multazo que empezó con importes de entre 100 y 600 euros y ya no sé ni por cuánto debe ir, porque va subiendo cada día. Vamos, que si decides que es más barato celebrar un picnic por tu cumple y se te ocurre hacerlo en el monte cercano para abaratar costes, tal y como está la cosa, eso es un botellón. Y lo que te ahorras de local lo vais a pagar todos en multas. Prohibido abandonar muebles viejos en la calle. Aquello de dejar sillas, mesas o muebles viejos o nuevos junto al contenedor de la esquina y que todo se ha dicho, al cabo de poco rato ya no estaban porque alguien a quien le hacían falta los recogía rápidamente, pues tampoco. La obstaculización de la vía pública con mobiliario urbano, coches abandonados, contenedores, neumáticos u otros objetos será sancionada. Vale, que si a alguien le falta algo, que lo compre, hombre, que le sobre la pasta. No vaya a ser que algún despistado vaya paseando pegadito al contenedor y se rompa la crisma. Y ojo, que portarte bien y llevarlas al punto de recogida o venderlo en plataformas de segunda mano no es gratis. Hay tarifas y o comisiones. Si es que nos sobra el dinero a todos, caray. Prohibido perder más de 3 veces tu identificación. ¿Que eres un despistado o despistada de 3 pares y no haces más que perder las cosas? Pues grápate el DNI al pecho o a donde tú quieras, como si de un tatuaje se tratara. Porque si lo pierdes más de 3 veces en un año, o si te lo piden y no lo tienen, serás multado con entre 100 y 600 euros. No sé por qué hay una diferencia, porque un DNI es un DNI, pero en fin, las explicaciones de las multas son misteriosas. Prohibido jugar con láseres. Sí, esos láseres que se les daba a los niños y no tan niños para jugar y con los que nos tocaban las narices, pues se han convertido en un tema serio en España. Usarlos es una falta muy grave. Apuntarle a alguien con cualquier tipo de dispositivo, sobre todo apuntarles a los conductores, ya que puede hacerles perder la concentración y provocar accidentes. Si te ven, la multa va de 30.000 a 600.000 euros. Ahí no tengo por menos que aplaudir, porque no era nada agradable ir por la calle y que te fueran apuntando desde los balcones. Pero digo yo, ¿no era más fácil dejar de venderlos en lugar de dejarnos comprarlos y multarnos después? Veo ahí la misma trampa que con el tabaco. Prohibido interferir con el desalojo de alguien. Toma ya, esta es buena. Todo eso salió con los desalojos masivos de los desahucios de los pobres propietarios que no habían podido pagar la hipoteca. La nueva ley prohibía impedir a las autoridades que cumplieran las resoluciones administrativas o judiciales
entre otras cosas, llevar a cabo desahucios. Impedirlo estaba penado con multas de entre 601 y 30.000 euros. Esto se encadena con otra, que era prohibido ocupar viviendas deshabitadas. La ley Mordaza establecía penas de hasta 600 euros a aquellos que ocuparan inmuebles que no fueran suyos. Fijaos en la diferencia. Impedir que echaran a alguien de su casa porque no la podían pagar, hasta 30.000 euros. Ocupar una casa que no era tuya, lo arreglabas con 600. Muy justo no parece, ¿no? Lo mismo para quienes permanecieran en lugares como terrenos, etcétera, en contra de la voluntad de su propietario, arrendatario o titular de otro derecho sobre el mismo, cuando no sean constitutivas de infracción penal. Esto sigue vigente, pero, curiosamente, casi 8 años después, desahucios legales quedan pocos, ya que ya los echaron a todos, pero los ocupas campan a sus anchas. Y encima, si el propietario los intenta echar de su casa, el que se lleva las consecuencias legales es él. Aquí mucho no lo han aceptado. Vamos, conclusión, que papá Estado a la hora de proteger a los bancos eran muy contundentes, pero la protección a los ciudadanos ya es otra historia. Seguimos. Prohibido pintar paredes y escalar edificios. Esto entra en lo de provocar daños leves a mobiliario urbano, como contenedores de basura, por ejemplo. Así que si te gusta pintar un graffiti, será delito de daños y, por lo tanto, multazo. Eso sí, al menos en algunos lugares han habilitado sitios para que los grafiteros hagan su arte. Prohibiciones en los coches. En el coche, además del seguro obligatorio, pasar el TV, etcétera, 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 que sepas que, si tienes perro, además de llevar su documentación en regla, lo debes de llevar apartado con malla o reja para que el animalico no vaya a interrumpir tu conducción. Eso sí, si llevas niños que a veces son peores que los perros y se comportan peor, no les tienes que poner nada. Bueno, sí, el cinturón de seguridad, que no impide que en sus animadas reyertas infantiles sacudan un sopapo al conductor, sin querer, eso sí. Tampoco puedes conducir en chanclas, y mucho menos descalzo. Y si tienes calor te aguantas, porque tampoco te puedes quitar la camiseta. No vaya a ser que el cinturón de seguridad te produzca desgarros en la piel. Esto no me lo invento, lo dice. Corcho, pues les doy una idea. Con lo que se paga por los coches, bien podían ser los cinturones más suaves, porque a los que no medimos 1,80 m, el cinturón nos deja el cuello destrozado. ¿Habrá que ponerse bufanda? Pues si te la pones, que no te tape las orejas, porque eso también está prohibido. Tal cual. No es solo llevar auriculares, es llevar las orejas tapadas. Por cierto, tampoco puedes dormir en el coche. Si te has quedado sin casa, allá te apañes. En el coche no puedes dormir ni vivir. Tampoco se puede hacer autostop. Adiós aquellos días en que te podías ir a cualquier sitio a dedo. Y mejor no sigo, que voy a llorar. Ah, y para que no le pases el ticket de aparcamiento con el tiempo que te sobra a otro que vaya a aparcar en tu sitio o en otro al lado, los tickets llevan la matrícula. Es decir, que tú has pagado X dinero por ocupar una plaza de aparcamiento. O sea, que si te quedas el tiempo que has pagado, es que supuestamente has amortizado ese sitio durante ese tiempo. Pero si te vas, vuelven a cobrarle el siguiente y lo amortizan doble. Inteligente, ¿no? Pues puede que inteligente sí, pero justo ya no lo veo yo tanto. Hablando de camisetas, es un instrumento muy útil que tienes que ponerte en cuanto pongas un pie fuera de la playa, porque ir en bañador o bikini fuera de la playa también está prohibido. Es decir, que si has dejado el coche en el Quinto Pino, no pienses, vas, está ahí al lado. O te vistes o palmas una multa. Lo que no tengo yo muy claro es si esto está escrito en todos los idiomas, porque turistas en bañador, incluso en los supermercados en zonas de playa, hay todos los que quieras. Y hablando de la playa, otras cosas que no puedes hacer y que muchas dependen de en qué playa, porque es el ayuntamiento quien pone las normas. Y son llevarte la arena, hacer castillos, porque para ello hay que hacer agujeros, y tampoco se puede hacer agujeros en la playa. Llevarte agua del mar, jugar con palas y o con pelotas, ducharte con jabón si hay duchas en la arena, poner tu toalla o sombrilla a menos de 6 metros de la orilla, vamos, te tienes que llevar el metro, mandar a tu suegra o a quien sea a las 6 de la mañana a guardarle el sitio para cuando vayáis los demás.
O salir de madrugada, que eso se hace mucho, dejar tu toalla y tu sombrilla y volverte a echar un sueñecito hasta la hora de irse a la playa. Pues tampoco, no se puede reservar el sitio en la playa. Vamos, que los que se llevan 6 toallas y las reparten a su alrededor para estar tranquilitos, sin que nadie les moleste, con la excusa de que están esperando a alguien, que no cuela, que lo sepan. Y ya, por último, no porque no queden cosas de lo más interesantes, sino porque me va a salir un vídeo de varias horas, es que está prohibido ponerle a tu hijo nombres como Hitler, Stalin u Osama Bin Laden. Pero es que además, si le pones un nombre compuesto porque te da la gana de honrar a tus predecesores, o simplemente porque dudas o porque te apetece, no pueden ser más de 2. Vamos, que si le querías poner el nombre de tus 4 abuelos y ponerle al niño, por ejemplo, Pedro José Mariano Vicente, o a la niña María del Rocío Antonia de los Ángeles, pues tampoco puedes. Solo 2. ¿Será que no caben en el DNI? Y hasta aquí el estado del bienestar de esta España mía, esta España nuestra. Cecilia, te quedaste corta. Un abrazo allá donde estés. Y a vosotros, los que no os habéis dormido y os habéis quedado hasta el final, un abrazo más grande todavía. Hasta muy pronto. Y ya sabes, si te está gustando este vídeo, no te olvides de darle al like, a suscribir y a las notificaciones para no perderte ni uno. Gracias. Esto es La Historia Secuestrada y te aseguro que no es la historia que nos cuentan. Hasta pronto.